E se alguén coidou o olimpismo e os valores do deporte ao longo de todos estes anos, ese, sen dúbida, é Conrado Durantez. Para nós é un privilexio telo aquí con nós e, desde logo, unha verdadeira fortuna o que vamos a vivir a continuación. Vamos a ser testemunhas dunha verdadeira masterclass que nos vai impartir Conrado Durantez, a quen lle pido, por favor, que suba ao escenario para escoitalo e para seguir aprendendo con vostede. Conrado Durantez, Premio Terra de Hércules 2025. Señor presidente del patronato, patronos, conselleiros, autoridades, deportistas, Rafael Martín Acero, Carlitos Pérez, Augusto César Lendoiro. Queridos amigos, si empiezo a nombrar, quizá descubra más ahí en la penumbra y tengo que dedicarme a decirles a ustedes algo del olimpismo. Y resulta que por razones del guión me han cortado la conferencia, porque yo había preparado una gran exposición y entonces dicen que hay que reducirlo a 15 minutos. Eduardo Blanco. Y entonces voy a cometer la proeza de explicar 3 milenios en 15 minutos. En fin, me pidieron que hablase del olimpismo. Y porque mucha gente, los que estamos aquí, todos sabemos qué es el olimpismo. Pero ese hombre de la calle anónimo, en que hay que pensar siempre, no sabe exactamente lo que es. Se diría que el olimpismo es como una especie de moneda de curso legal que se ignora su valor. Y muchas veces, además, en el rico idioma nacional que tenemos, que hablan 600 millones de seres, muchas veces se le da un tono peyorativo. Dice, pasó olímpicamente del tema. Le aplicó un desprecio olímpico. Leía no hace mucho tiempo un libro en que decía, aquí era una distancia inmensa, era una distancia olímpica. ¿Pero qué es el olimpismo? En la década de los 80, nuestro gran compatriota Juan Antonio Samarán, que fue 7º presidente del COI y valorado como el mejor presidente del Comité Olímpico Internacional después de su fundador Pierre de Coubertin, en una conferencia que dio, dijo, el olimpismo es deporte más cultura. Y yo mantenía con él una gran amistad y una intimidad. Y le hice ver que la definición que daba era errónea. O era reiterativa, porque el deporte, el verdadero deporte, ya es generador de cultura. Ahí tenemos a Ortega y Gasset, nuestro gran filósofo del pasado siglo, cuando en Cuadernos para el Espectador sienta la frase rotunda, la cultura no es hija del trabajo, es hija del deporte. Y yo, Juan Huichinga, el gran culturalista holandés del primer tercio del siglo pasado, que escribió esa famosa obra Homo Ludens, el hombre que juega, que es un texto que Ortega calificó de egregio y que es estudiado en todas las facultades de educación física del mundo, dice frases contundentes sobre el origen cultural del deporte. Todas las culturas nacen en forma de juego. El juego está presente en el origen de toda cultura. El hombre crea necesariamente jugando. Entonces, ¿qué es el olimpismo? Pues es una filosofía. Fue Pitágoras de Samos, el famoso filósofo griego del siglo VI antes de Cristo, el que inventó el término de olimpismo. Y cuando el tirano de Fiunte le pregunta al filósofo aquel anacronismo de olimpismo, le pone una especie de parábola olímpica. Y le dice, a los Juegos Olímpicos, que son los Juegos de Olimpia, van 3 tipos de personas. En primer lugar van los atletas con sus cuerpos esculpidos en la palestra y en el gimnasio como estatuas vivientes, a luchar, sufrir e incluso perder la vida
por conseguir la corona del triunfo del olivo salvaje, que es el gran premio de la victoria. En segundo lugar, van los mercaderes, con sus baratijas y teleretes y sus etairas que ejercen la profesión más antigua de la humanidad, que van a ganar dinero. En tercer lugar, va un conjunto reducido de personas que van a observar, a ver y a sacar conclusiones. Dice, esos son los filósofos. Pues bien, es una filosofía. Es una filosofía de la vida que utiliza el deporte como correa transmisora de sus postulados formativos, pacifistas, democráticos, culturales y ecologistas. Desarrollar la definición llevaría tiempo que no tenemos. Esto es el olimpismo. ¿Y cuándo nace el olimpismo? ¿Y por qué? Porque tenemos un concepto en este rico idioma nuestro, una serie de conceptos: comité olímpico, filosofía olímpica, deportes olímpicos. Ese denominador común olímpico, ¿de dónde viene? Viene de Grecia, donde el antiguo santuario de Olimpia comienzan los Juegos. Y es curioso porque el origen de los Juegos tiene un motivo religioso. En el siglo X a.C., un pueblo dominante del norte de Grecia, que habita en Tesalia, los dorios, invaden las llanuras del sur y acaban con el mundo micénico. Traen una nueva cultura y unos nuevos ideales y un instrumento convincente político que es la espada de hierro a doble filo con la que dominaron a los pobres micenios. Y curiosamente, este pueblo migrador y poderoso traía un concepto antropomórfico de los dioses. Los micénicos expresaban a los dioses con una especie de garabatos inexpresivos. Pero los dorios creen que los dioses tienen figura humana como los hombres, solo que son más poderosos. Curiosamente, este concepto de antropomorfismo religioso se adelanta al cristianismo 9 siglos. Cristo es el Hijo de Dios vivo, es hombre y es Dios. Pues bien, en el monte Olimpo era donde habitaban los dioses, y es curioso porque algunas veces hay unos deslices en las crónicas periodísticas que dicen en las medallas del Olimpo, el juego del Olimpo no, el Olimpo no. El monte Olimpo es una cresta rocosa que está en Tesalia, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, que tenía un casquete o tiene un casquete permanente de nieves perpetuas, donde viene el topónimo griego de Holambos, ahí viene el nombre de monte Olimpo. Y según los dorios creen que habitaban los dioses. Pero cosa curiosa, a pesar de estar esta montaña en Tesalia, van a buscar el valle de Olimpia para rendir tributos a su dios nacional, que es Zeus. ¿Y cómo eran esos ritos? Pues llegaban los peregrinos con una serie de esvotos en oro, plata o bronce que representaban al dios nacional Zeus, y eran arrojados en una hoguera y quemados. Ese era el ritual. Entonces, con el paso del tiempo, surge el problema de determinar a quién le corresponde el honor de prender la hoguera. Y para lo cual, los peregrinos más jóvenes se alinean en una hilera y enfrente está un sacerdote con una tea en la mano. A una señal inician todos veloz carrera y el que primero llega donde está el sacerdote, tomando la tea, prende la hoguera. Y ahí este es el origen histórico de los Juegos Olímpicos. Diga el tema un alemán, Walter Uminger, que dedicó un libro muy grueso a este tema, y dice: ahí comienzan los Juegos Olímpicos impregnados de una caria de tremenda sencillez. Y las palabras del alemán son ciertas porque en esta parafernalia olímpica que tenemos hoy día, gigantescos hoteles, barcos anclados en los puertos para que sirvan de hoteles, cientos y cientos de atletas, entrenadores, miles de peregrinos, que iban a pensar que toda esta gran parafernalia olímpica se generó con motivo de unos devotos que iban a honrar a su Dios. Ahí empiezan los Juegos. ¿Cuándo empiezan? No lo sabemos.
Posiblemente en el siglo IX, X a.C. empezaron los Juegos en Olimpia, pero emergen al escenario de la historia en el año 776, que es cuando tenemos el primer dato del primer campeón olímpico, un tal Corebos de Élida. Los Juegos existían con anterioridad, pero es que hasta esa fecha no se tomó nota de los vencedores. Al parecer fue un filósofo, un tal Hipias de Élida, que según dicen las crónicas, tenía fama de prodigiosa memoria y pésimo carácter. Este fue el que empezó a anotar los vencedores olímpicos y cada olimpiada. Se celebran los Juegos en Olimpia y quisiera hacer una crítica a que hoy día se utilizan como sinónimos los términos de Juegos Olímpicos y Olimpiada, cuando Olimpiada es una mesuración cronológica de 4 años y los Juegos es una competición deportiva que inicia la Olimpiada. Pero como la Real Academia de la Lengua tiene que ser notoria de lo que se dice o notaria de lo que se dice, da fe de que esto lo dice la gente y ha pasado a usarse como sinónimos los dos términos. Estos Juegos se desarrollan cada 4 años hasta que desaparecen en el siglo IV. Hablar de los Juegos de Olimpia, que son 1182 años de evolución olímpica, era pasarnos horas aquí hablando de temas interesantísimos. Por ejemplo, Platón. Platón, una de las cumbres de la filosofía de la humanidad, su nombre no era Platón, su nombre era Aristócles. Pero resulta que Platón era un asiduo de la palestra y del gimnasio y había desarrollado grandemente el pecho y la espalda, y es su entrenador, Arístides de Argos, que le pone el apodo de Plato, que en griego antiguo significa ancho. Y curiosamente, una de las cumbres de la filosofía de la humanidad pasa a la historia con un apodo deportivo. En fin, los Juegos entran en crisis en el siglo IV a.C. El dinero, la profesionalización de los atletas, se crean sindicatos de atletas que compiten en todas las competiciones del mundo griego para ganar dinero, las guildas que llaman, que eran sindicatos de atletas. Ese espíritu de ir a honrar a Zeus, eso desaparece, y ya Menandro, el escritor latino del siglo III, dice Olimpia, con triste frase, Olimpia, polvo, calor, prostitutas, saltimbanques y ladrones. En el siglo IV desaparecen los Juegos. En el año 392, y le echan la culpa a un emperador hispano-romano, Teodosio I el Grande, y hemos descubierto que no es cierto. Es un error histórico de un cronista del siglo XII que equivocó al abuelo con el padre. Pero en fin, no podemos entrar en el tema. Silencio de siglos, y el 1 de enero de 1863, en el número 8 de la calle Oudinot de París, nace un niño que le ponen el nombre de Pierre, que será Pierre de Frédéric Baron de Coubertin, el gran ideólogo francés, aristócrata, que lucha denodadamente para que el deporte se incluya como elemento educativo en las escuelas de Francia. Y después de muchas luchas, un 25 de noviembre de 1892, en el claustro de la Sorbona de París, Pierre de Coubertin propone el restablecimiento de los Juegos Olímpicos. Su idea fracasa. Dice, todo el mundo me deseó mucho éxito, pero mi idea fracasó porque nadie, absolutamente nadie, me había comprendido. Dice, no era más que la incomprensión que no acaba más que comenzar. Pero este hombre pequeñito, pequeño, enjuto de carnes y bigotudo, tenía un alma de gigante. Y no se desarrolló. 2 años más tarde, el 23 de junio de 1894, vuelve a proponer el restablecimiento de los Juegos Olímpicos y ya tiene éxito. Se crea el Comité Olímpico Internacional y se decide que los próximos Juegos, o los primeros, serían en Atenas en 1896, como fueron. Nace el movimiento olímpico moderno y nace el olimpismo.
El olimpismo hoy día se considera como la fuerza sociológica más importante de la humanidad. No hay actividad política, económica, industrial, científica, literaria o artística que tenga el número de adeptos que tiene el movimiento olímpico. Ni hay ninguna fuerza de estas características que tenga la capacidad pacífica de convocatoria de un mosaico tan variado de razas, lenguas, religiones y sistemas políticos como convoca el olimpismo a través de sus juegos. Y este gigante sociológico, la gran fuerza de la humanidad, se asienta sobre un trípode, como tres patas, que es la no discriminación, la búsqueda de la paz y la mejora psicofísica del ser humano a través del deporte. No discriminación. Ningún ser humano podrá ser discriminado a nivel competitivo. Al podio olímpico tienen derecho a asistir, a subir todas las razas humanas y todas las creencias posibles. La búsqueda de la paz. El olimpismo ha sido siempre una fuerza que ha buscado la paz a todo trance. En el siglo IX, ese año 884 a.C., Cleóstenes, Ífito y Licurgo, que son los tres reyes de los tres estados que circundan Olimpia, donde tenían lugar los Juegos, firman una tregua sagrada o equejería para que aquellas luchas que minaban Grecia, cuando tengan lugar los Juegos, haya paz. Después, la mejora psicofísica del ser humano a través del deporte. El deporte deberá estar siempre al servicio del hombre y no a la inversa. Y para acabar, les quiero leer un breve texto de Pierre de Coubertin sobre la lucha como constancia vital. El deporte, sabemos todos los que hemos practicado, es una preparación para la vida, para luchar hasta el final, y cuando uno pierde, recomponerse y volver a luchar. Y aquí Pierre de Coubertin, en una obra que se llama Le Roman d'Engalier, que es la novela de un reintegrado, dice unas frases que son muy hermosas sobre la lucha. Dice: la vida es simple porque la lucha es simple. El buen luchador retrocede, pero no abandona. Se doblega, pero no renuncia. Si lo imposible se levanta ante él, se desvía y va más lejos. Si le falta el aliento, descansa y espera. Si es puesto fuera de combate, anima a sus hermanos con la palabra y su presencia. Y hasta cuando todo parece derrumbarse ante él, la desesperación nunca le afectará. Muchas gracias por su atención y creo que he cumplido con el horario. Gracias.